12. Volumen 1, capítulo 10. Aunque no había estado en la corte estos últimos días, seguía vestida como si lo estuviera. Llevaba un vestido azul real intenso con los hombros descubiertos a propósito para seducir a quienes la contemplaban. Su cabello negro estaba trenzado y sujeto por un tocado adornado con diamantes para mostrar la riqueza del reino. Y, por último, un rostro considerado una belleza en los 7 reinos, con penetrantes ojos violetas. Esos mismos ojos leían los inquietantes informes de Bosque Brillante sobre las últimas incursiones orcas. ¿Es cierto?, preguntó Taría, mirando al jefe de espías en busca de confirmación. Junto al trono de la reina había una pila de pergaminos de los demás territorios, todos ellos pidiendo ayuda contra los orcos asaltantes. A pesar de ello, sostenía con firmeza el cetro de reina. Mientras su esposo estaba ausente, la responsabilidad de defender el reino recaía ahora sobre ella. ¿Es posible que los hechiceros de la corte que quedan se pongan en contacto con mi esposo de alguna manera? El rey necesita saber sobre él. Su frase se interrumpió al ver, frente a ella, un gran círculo arcano. Protejan a la reina, ordenó el maestro de espías mientras decenas de guardias reales inundaban la sala del trono con las armas listas. Una muralla de guardias se interponía entre ella y Taría, obstruyendo su visión. Aún así, un brillante destello azul la cegó, obligándola a cerrar los ojos involuntariamente. ¿Mi rey?, oyó preguntar al maestro de espías. Taría se abrió paso con fuerza entre los cuerpos de los guardias reales y, en el centro de la habitación, se encontraba su esposo. No estaba solo, pues a su lado estaban los guardias del rey, el guardián, su joven aprendiz y una orca. Esposo mío, has vuelto. Esposa mía, y el rey sonaba dolido. Taría corrió al lado de su esposo y lo vio beber con avidez. He fallado a mi pueblo, esposa mía. Taría estaba desconcertada antes de llevarse una mano a la boca y mirar fijamente a su esposo. Se dio cuenta de que ya no había destellos de portales arcanos. Lothar debería haber estado allí con su esposo. ¿Había caído? Lord Lothar y los demás y... los dejé morir, exclamó Jane, apretando los puños con rabia. No soy digno de la corona de mi padre. Taría miró al guardián, que tenía la mandíbula apretada. Luego dirigió su mirada hacia su aprendiz, quien se acobardó ante su mirada. Explícate, exigió. Y el joven conocido como Khadgar lo hizo. No pasó mucho tiempo antes de que se revelara lo sucedido con su expedición. Para cuando terminó, sin embargo, sentía las piernas temblorosas. La luz nos protege, murmuró el normalmente imperturbable maestro de espías para sí mismo. No podía culparlo por el arrebato. 500.000. Pensó Taría. La cifra era increíble. ¿Cómo se suponía que iban a luchar contra semejante horda? Ya habían sufrido una derrota dolorosa con la pérdida de sus hombres y el sacrificio de Lothar. Nadie molestó al rey mientras estaba arrodillado en la sala del trono. Finalmente, sin embargo, la determinación lo invadió tras permitirse un momento de debilidad. Se puso de pie, con el peso de su nación sobre sus hombros. La corona nunca había pesado tanto como sobre su cabeza. Maestros de espías, llamen a los nobles y generales. Debemos evacuar a quienes podamos y crear una nueva línea de defensa. Jane miró por la ventana de la sala del trono con ira hacia un enemigo invisible. Sí, Majestad. El maestro de espías hizo una reverencia y salió apresuradamente de la sala del trono. Mi amor, llamó Taría a su esposo, quien se volvió hacia ella. Debemos traer a su hijo aquí, a un lugar seguro. Los ojos de su esposo se abrieron de par en par como si la idea no se le hubiera ocurrido antes de volverse hacia Medivh. Guardián, dirígete a las montañas Crestagrana y salva al hijo de Lothar. Debes tener éxito, cueste lo que cueste, dijo el rey Jane. Era lo mínimo que podía hacer por su amigo. Partiré de inmediato. Medivh hizo una reverencia e indicó a Khadgar que lo siguiera con la horca. Espera. Jane detuvo al guardián. Lady Garona permanecerá aquí. Quizás nos brinde más información contra nuestros enemigos. Medivh pareció sorprendido, pero comprendió la lógica y, con una reverencia, se marchó siguiendo a su aprendiz. Jane se volvió entonces hacia el pantano negro, donde había dejado a su gente. Lo siento, amigo mío. Esto es todo lo que puedo hacer por ti. Dicho esto, se dirigió a la sala de guerra de su fortaleza, seguido obedientemente por su esposa. También necesitaría su consejo en los días venideros. Montañas Crestagrana, guarnición de Callan. Ahora sé que fue horrible y una auténtica porquería. Primero, estaban los gritos, tanto de los orcos como de mis tropas. Era perturbador escucharlos, aunque cuando luchaba contra los gnolls, nunca llegó a ser tan malo.
Segundo, estaba el sonido metálico chocando por todas partes, arma contra arma, resonando como una sinfonía interminable de agonía y muerte. Finalmente, el tercer factor era la presión de la gente amontonada y la precaria posición en la que debías estar para defender la muralla o tomarla. Como para confirmar mis sospechas, percibí el hachazo mal ejecutado incluso antes de verlo. Por instinto, con mi escudo potenciado, desvié el ataque y golpeé a mi atacante en el pecho. El impulso derribó al orco gigante y, lo que es más importante, lo arrojó de la muralla de mi guarnición. Eso es, muchachos. Quítenlos de encima, quítenlos de encima. Gritó Keesan para animarlos, antes de apuñalar a un orco en la boca justo cuando la cabeza de este asomaba por encima de las murallas. Rápidamente reuní la luz en mi mano hasta que tuvo el tamaño de 3 baloncesto terrestres y se la lancé a Keesan. La gola, o estrella divina su nombre correcto, no llegó al cabo de inmediato. En cambio, rebotó hacia el soldado más cercano y lo curó moderadamente. El soldado se irguió y atacó a un orco sorprendido con renovado vigor. Sin embargo, el hechizo que lo había curado rebotó en él y golpeó al orco. Esta vez, el orco ardió por el daño y se retrajo de dolor. El soldado aprovechó ese momento para clavarle su espada en el estómago del orco antes de retirarla para apuñalarlo de nuevo justo antes de empujarlo del parapeto. La esfera de luz no había terminado, ya que rebotó del orco a un soldado y luego a 2 orcos en rápida sucesión. Continuó así, dañando enemigos y curando aliados hasta que llegó a Keesan. Una vez que la estrella divina impactó a Keesan, las heridas leves del cabo se curaron por completo, antes de que la esfera de luz cambiara de rumbo y regresara hacia mí, golpeando enemigos y curando aliados una vez más. Si tenía suerte, acabaría con el más débil, pero al menos ahora había muchos más orcos sufriendo. Era una habilidad costosa, ya que sentía cómo me agotaba la resistencia al usarla, pero al menos valía la pena estando tan juntos. Rápidamente lancé algunas oraciones de sanación más, un poderoso hechizo capaz de curar a grupos enteros. Con mis soldados al máximo, quise comprobar el estado de los orcos y, al asomarme por encima de las murallas, me encontré sonriendo. Claro, era extraño y el momento un poco inoportuno, pero no pude evitarlo. Mis ballesteros en las almenas estaban haciendo un buen trabajo priorizando a los lanceros orcos, y lo único que nos quedaba eran los soldados rasos. Cabe destacar que, sin la amenaza de los ataques a distancia, la parte cuerpo a cuerpo de los asaltantes orcos era más fácil de controlar. Como prueba de ello, me acerqué a donde acababan de colocar una escalera contra la muralla de mi guarnición. El orco debía de ser un veterano, pues había subido rápidamente, pero pronto su indefensa cabeza descubierta fue recibida por mi espada. Cayó como un saco de patatas y golpeó a los otros 3 orcos que subían justo detrás de él, al bajar. Aquí fue donde la parte fácil se hizo presente. Hice contacto visual con el siguiente orco, quien me gruñó y apartó la escalera de la muralla. Oí maldiciones en orco, pero las ignoré para comprobar el estado de mis fuerzas. En general, a pesar de lo dura que había sido la lucha, estábamos ganando. No hubo brechas y, como tenía a mis adeptas, clérigos, desplegados para una cobertura máxima, tampoco hubo bajas. Esto se debió principalmente a que el grueso del ataque se concentró en mi lado de la muralla, el que daba al bosque. Aquellos que intentaron ser sigilosos y escalar la otra parte encontraron tropas frescas, apoyadas por un sanador que les dio una dolorosa lección con ataques ligeros. Me di cuenta de que el ejército, en constante recuperación, estaba irritando mucho a los orcos. Cualquier fuerza atacante que se preciara sabía que para asediar una base con éxito, se necesitaba al menos el triple de efectivos y dispositivos antifortificaciones. Los orcos atacantes solo contaban con número de efectivos y consigo mismos. Claro, talaron muchos árboles para hacer escaleras rudimentarias, pero eso era todo lo que tenían. Inicialmente, querían que sus lanceros nos debilitaran y eliminaran a algunos defensores. Varios de mis desafortunados infantes fueron tomados por sorpresa y cayeron al vacío desde el parapeto. Sin embargo, mis ballesteros, en su almena, situada a 3 metros del parapeto, neutralizaron fácilmente a las unidades de proyectiles orcas. Incluso les pedí a nuestros cazadores que ayudaran a eliminar a esos lanceros o a cualquiera que pareciera un hechicero a distancia. Después de eso, el asedio fue casi como jugar al juego de golpear al topo. Una versión peligrosa, sin duda, pero a menos que fueras realmente estúpido, tenías la ventaja de la altura sobre tu enemigo que te atacaba de frente. Había una razón por la que Obi-Wan Kenobi venció a Anakin Skywalker. Ah, sí, solo muéstrame la parte más vulnerable de tu cuerpo donde mejor pueda matarte y lo aceptaría sin dudarlo.
Se están cansando. Sonreí con satisfacción al notar que los intentos de escalar el muro se estaban agotando. Gavin Rad. ¿Listo, Callan? El caballero ya tenía nuestros caballos preparados. Junto con 30 caballeros de la hermandad, tenía otros 40 jinetes que se estaban preparando. Salté del segundo piso, lo que habría herido a una persona normal, pero palabra de poder. Escudo absorbió el impacto antes de reventar. Desde la batalla en Iasvale, había estado fortaleciendo mi debilidad. Montar a caballo. Después de la emboscada de Garona, pasé más tiempo practicando con Keesan y Jenkins, tanto en ejercicios como en combates. Ahora, con mi habilidad mejorada y mi poder de luz, íbamos a aniquilar a esos orcos cansados. Mara. Llamé a la clériga, que se sentía muy cómoda en el campo de batalla. Terminó de destrozar el pecho de un gruñidor con su golpe potenciado antes de volverse hacia mí. La señalé y giré mi dedo en un círculo para abarcar a la guarnición. Te dejo la curación. Sí, Callan. Mara asintió mientras comenzaba a dar órdenes a sus clérigas. Se están retirando a descansar, señor. Gritó uno de los ballesteros desde la almena. Abran la puerta. Ordené mientras montaba mi caballo de guerra. Tan pronto como se abrió la puerta, 71 caballos de guerra fueron soltados y pisotearon a un grupo de orcos muy sorprendidos. Sin terminar, giramos a la derecha y espoleamos a nuestros caballos, encontrando rápidamente a los orcos apiñados. Perfecto. Rómpanles la espalda, hombres. Por Ventormenta. Rugí, animando a los jinetes, mientras atrapábamos a un grupo de orcos desprevenidos a campo abierto. Donde nuestras espadas no llegaban, nuestros caballos sí, pisoteando o simplemente atropellando a los orcos como si fueran camiones. Conducíamos intencionadamente a los orcos cansados hacia las murallas, poniéndolos al alcance de nuestros ballesteros. Los envidié. Esos tipos debían de estar pasándoselo en grande con tanta presa fácil. Continuamos limpiando el campo alrededor de la guarnición en el sentido de las agujas del reloj. Aunque no conseguimos a todos los orcos, ya que algunos fueron lo suficientemente listos como para correr al bosque, la gran mayoría estaban muertos después de nuestra quinta vuelta alrededor de la guarnición. Se oían fuertes vítores a lo largo de las murallas por parte de los soldados y los civiles que estaban dentro. Las puertas se abrieron y salió una multitud de milicianos civiles. Trabajaron rápidamente para despojar a los orcos muertos de sus armas, armaduras y, lo más importante, de nuestras flechas de ballesta usadas. Las que fueron despojadas se apilaron por cientos y se quemaron por orden mía. Hubo protestas porque no teníamos suficiente aceite para hacer esto cada vez, pero dejar cadáveres en descomposición en el campo era invitarnos a respirar enfermedades. Las prácticas médicas modernas, en este sentido, fueron la solución. Un segundo grupo se dirigió rápidamente a saquear la aldea cercana en busca de los restos de comida y suministros que no se habían llevado durante la evacuación inicial. Buen trabajo, muchacho, me dijo Gavin Rad mientras nuestros caballos avanzaban lentamente. Tomamos nuestras lanzas y las clavamos en los cuerpos de los orcos para asegurarnos de que estuvieran muertos para la tripulación quemada. Lothar estaría orgulloso. Me sentí un poco incómodo con el cumplido, o tal vez me extrañó. Era simplemente, extraño. En mi opinión, podría haberlo hecho mucho mejor, y aunque hubo algunas bajas, al menos la mayoría seguía con vida. Finalmente, todos terminaron su trabajo y los grupos regresaron, escoltados por la caballería, justo cuando el sol se ponía. El cielo nocturno estaba iluminado por los 20 cadáveres de orcos en la pira. Nuestras bajas ascendieron a 35 soldados de infantería y 10 veces esa cantidad de heridos. Por desgracia, los soldados muertos estaban demasiado lejos. Sus espíritus se habían liberado cuando los encontramos bajo la multitud de cadáveres de orcos. Al desmontar, vi a Mara y al resto de sus hermanas luchando, con sus armaduras, antes impecables, salpicadas de sangre y el pelo revuelto. Todas tenían expresiones de cansancio en sus rostros. La euforía de la batalla las había abandonado. Admiré que, aun pudiendo apenas mantenerse en pie, atendieran a los heridos. Mara llamé a la mujer, que se sobresaltó al oír mi voz antes de girarse para saludarme, pero no le di tiempo. Descansen, todas. Yo me encargo de aquí en adelante. Pero podemos y empezó Victoria antes de que yo hiciera un gesto con los labios para pedir silencio. Acaban de usar la luz extensamente por primera vez de maneras nuevas. Confíen en mí, necesitan descansar, dije mientras miraba a cada mujer a los ojos. Mañana contaré aún más con ustedes. Algunas mordieron los labios antes de inclinar la cabeza y, a regañadientes, se dirigieron al ayuntamiento.
Los heridos fueron llevados al hospital improvisado, que era la iglesia que Mara y su amiga habían construido. Allí, los civiles y los soldados yacían uno al lado del otro mientras recibían primeros auxilios o agua, clamando por alivio. Estas escenas de sufrimiento me impactaron de manera diferente al presenciarlas de cerca. Por suerte, a diferencia de la Tierra, podía hacer algo al respecto. Muy bien, aplaudí, captando la atención de todos. ¿Son todos nuestros heridos? Sí, mi señor, respondió una anciana de unos 60 años. Era lo que los lugareños llamaban y una curandera. Eran básicamente médicos generales y usaban la medicina y la ciencia básica para curar, en lugar de la magia. Sir Byron fue el último en llegar. Sir Byron era uno de mis sirvientes. Al oír los gemidos de los heridos, asentí. Bien, seré rápido. Que nadie se mueva. Extendí los brazos y comencé a cantar. Era un coro suave en un melodioso idioma alienígena que aún no debería usarse. Sabía que la gente me miraba, pero eso no importaba porque, poco después, la luz llenó la habitación y cantó conmigo. Como antes, yo era la cantante y la banda. Yo la dirigía y ella aportaba la energía. En el juego, el himno divino solo duraba unos segundos. Eso se debía a que solo tenía que curar a 40 personas y solo un porcentaje. En la vida real, y qué pensamiento más extraño, podía curar mucho más, solo necesitaba alguien que dedicara el tiempo y la energía necesarios. Si alguien quería curar a 200 personas, tenía que esforzarse. Después de 5 minutos, abrí los ojos al sentir que la luz me abandonaba a regañadientes, sobre todo porque quería hacer más conmigo. Asentí con la cabeza a la curandera y a los heridos, que me miraban con asombro. ¿Y bien? ¿Cómo se sienten? Pregunté, y vi a algunos soldados arrancándose las vendas para mostrar las cicatrices curadas. Por la luz, solo una cicatriz ahora, muerto seguro. Parece que todos están bien. Me sentí orgulloso del trabajo bien hecho. Todos estaban curados y nadie había muerto. Otra victoria del día. Con mi trabajo terminado, les deseé buenas noches. Que descansen bien todos. Entré en el ayuntamiento, que estaba lleno de mujeres y niños. Sus madres o cuidadores los hicieron callar al verme. Con un saludo jovial, me dirigí a mi habitación privada en el segundo piso. Vi a mis 2 lacayos, con salpicaduras de sangre en sus armaduras, saludarme al aparecer. Señor. Descansa, dije antes de girarme hacia el de la derecha. Necesito que le entregues esto a los exploradores. Diles que necesito una respuesta de la que sirve. Escribí rápidamente lo que quería saber y se lo entregué a Nate, quien se marchó rápidamente. La carta era sencilla. Necesitaba saber qué querían que hiciera, y por extensión, también Stonewatch. ¿Debíamos esperar refuerzos o escapar? Y si es así, ¿en qué dirección? Una vez hecho esto, me dejé caer como un árbol talado, con armadura y todo, sobre mi catre, y un segundo después quedé dormido. Más a la mañana siguiente, más tras un rápido desayuno que consistió en salchichas, huevos revueltos y pan muy blando, comencé mi inspección de las defensas de la muralla. Observé algunos daños menores, pero no afectarían la estabilidad estructural general. Que Esan me acompañaba, ya que Jenkins había tomado el turno de noche y ahora descansaba. ¿Cómo están los civiles? Le pregunté al cabo. No se inmutó ante la forma en que me dirigía a los campesinos, pues ya se había acostumbrado a mi peculiaridad. A salvo, en general, comenzó Keesan. Siguiendo tus órdenes, el herrero trabajó toda la noche para que las armas de los orcos fueran utilizables para nuestra milicia. Asentí con satisfacción al oír la noticia y me alegré de la cultura militarizada de Ventormenta. Todos los hombres y mujeres sabían luchar en cierta medida como parte de su educación general. Ya habíamos distribuido las armas y armaduras que pudimos reunir, lo que equivalía a 1000 milicianos equipados. Tenía la esperanza de que el herrero pudiera adaptar las armas de los orcos existentes para uso humano, de modo que pudiéramos aumentar ese número, lo cual resultó ser la decisión correcta. Asegúrate de darles raciones extra a esos tipos, dije mientras seguían y caminando junto a la muralla. Las necesitarán más que nadie y diles que tomen siestas cortas para recargar energías. No quiero presionarlos demasiado, pero podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo entenderán, señor, asintió Keesan mientras me seguía obedientemente. Además, de los civiles que acogimos, descubrimos que unos 500 eran veteranos retirados, así que prioricé armarlos primero. Bien, respondí, de acuerdo con la decisión. Necesitábamos a todos los hombres de combate que pudiéramos conseguir.
Tenía bajo mi mando aproximadamente 500 hombres, sin incluir a los caballeros de Gavinrad, que sumaban unos 30, ni a los 300 infantes supervivientes de la patrulla de la Guardia de Piedra. Tras la emboscada de Garona, la Guardia de Piedra recibió la orden de asegurar la zona al sur de mi posición. Obra de mi padre, sin duda. La fuerza era de 1000 hombres, pero solo 300 regresaron a la guarnición. El de mayor rango era un sargento, quien con gusto me cedió el mando de los supervivientes. En total, contaba con una fuerza considerable para repeler cualquier asedio. Cuando terminé mi ronda alrededor de la muralla, esta estaba completamente defendida. Los milicianos también estaban listos para entrar en acción de inmediato, pero en ese momento teníamos más milicianos que armas. ¿Qué está pasando allí? Pregunté al notar algo peculiar. Junto al lugar que no era una iglesia estaban Mara y su hermana, ambas dirigiendo a un numeroso grupo de soldados y civiles en oración. Están celebrando un servicio religioso ahora mismo. Es para que puedan agradecer a la luz por sus bendiciones, dijo Keesan con una suave sonrisa. ¿Bendición? ¿Qué bendición? Puse los ojos en blanco y le lancé a Keesan una mirada significativa. Que yo sepa, acaban de perder sus hogares y los orcos podrían atacarnos en mayor número. No lo llamaría una bendición, John. ¿Qué? Vi que Keesan me miraba raro, como si fuera tonto, y no me gustó nada. Nada, señor, dijo Keesan secamente antes de bajar la mirada hacia el servicio matutino. No se preocupe, Lady Mara es breve. Ese es el 10º servicio que ya se ha celebrado. Eso sí que era interesante, porque los sermones de la Iglesia de la Luz podían ser un poco largos, por lo que recordaba. Era joven entonces y quería saber cómo se predicaba la luz en mi videojuego favorito. No fue del todo un error, pero nunca sentí el deseo de volver. Con ganas de ver más de cerca, salté del muro para observar el servicio, preguntándome si sería diferente de lo que recordaba. Por desgracia, cuando llegué, parecía que el servicio estaba terminando. Deogratías Mara terminó de cantar en voz baja. Había un resplandor a su alrededor, literalmente, pero no era la única que brillaba un poco más. Las personas presentes también tenían un resplandor mucho más suave mientras recitaban el canto de la luz con ella. Vio que me acercaba y sonrió antes de volverse. Ve que la luz te proteja en los próximos días. Hubo una ráfaga de agradecimientos antes de dispersarse. Me tomó un momento comprender por qué el cántico final de Mara me resultaba tan familiar. Era algo que estaba acostumbrado a escuchar con una voz masculina. Era el sonido de la construcción de la iglesia en Warcraft 2 cuando hacías clic en ella. Vaya, pensé al descubrir más tarde lo que eso significaba en la vida real. Las palabras en latín deben tener significados diferentes en Azeroth, porque estoy bastante seguro de que no adoran al dios cristiano. Noté que la gente se aseguraba de mantenerme a una distancia prudencial, además de lanzarme miradas extrañas de vez en cuando. Los ignoré y me acerqué al altar improvisado de la clériga. Señora Mara, clérigos, abadesa, saludé al alto clérigo y a las demás hermanas. Estaban limpiando la zona y me devolvieron el saludo con un cordial gesto. Asentí con la cabeza y me volví hacia su líder. Debo decir que nunca esperé que tantos tuvieran tiempo para asistir al servicio. Fue gracias en parte a tu inspiración. Mara caminó hacia mí. Joy inclinó la cabeza hacia Keesan. Muchos sintieron la luz ayer cuando atendieron a los heridos. Espero que algún día puedas dejarme escuchar el himno divino completo. Quizás, pero creo que ver a 5 clérigos dándoles una paliza a los orcos sería más inspirador, apuesto. Levanté una ceja y la vi sonrojarse. Creo que todos nos sorprendimos cuando se adaptó a matar orcos como pez en el agua. Ni siquiera vi culpa ni remordimiento en ella por acabar con esas vidas. Incluso yo me veía afectado por aquellos a quienes mataba. Simplemente era mejor disimulándolo. Me elogias demasiado, Callan, dijo Mara cortésmente mientras se paraba frente a mí. Sin ti, no tengo idea de cuántas almas se nos habrían escapado de las manos. Ya llegarás, dije mientras le daba una palmadita en el hombro. No quería estropear el ambiente. Te lo digo con toda honestidad, basándome en lo que vi tu actuación de ayer, has mejorado muchísimo, a pasos agigantados. La expresión de Mara mostraba lo complácida que estaba con ese comentario. ¿De verdad? ¿En qué sentido? ¿Buscando halagos? Qué poco propio de una clériga, Lady Fordragón, bromeé, y la vi apartarse tímidamente un mechón de pelo de la cara. Bueno, sí que se me hizo más fácil cuanto más lo usaba, como dijiste, pero, los ojos de Mara se volvieron hacia mí, con expresión seria. Comparada contigo, siento que todavía nos queda mucho camino por recorrer. No te preocupes por eso.
Desestimé sus dudas. Cuando empecé, no era mucho mejor que tú. Cuantas más batallas tengas, más experiencia tendrás usándolo. La duda es la asesina de la luz. En ese momento, vi que los demás clérigos habían terminado y me prestaban mucha atención. Maldita sea. ¿Cuándo se convirtió esto en una lección improvisada sobre la luz? En fin, ya que estamos, vamos a por todas. Hora de denunciarlos por infracción de derechos de autor. Recuerden, mis compañeros clérigos de batalla, no solo crean en la luz, comencé con tono sabio. Crean en la luz que cree en ustedes. Me sentí mal al ver sus expresiones de iluminación. Era una farsa, y no veía la hora de que Alonsus Faul formara la Orden de la Mano de Plata para enseñarles a las chicas la forma correcta de canalizar la luz. En ese momento, estaba improvisando y esperando que algo funcionara. Aunque no quisiera la responsabilidad, ahora eran mías. Solo espero no haber dañado demasiado sus cimientos. Ejem. Tosí un poco. En fin, ¿tus engranajes están en buen estado? Sí, Milfi Victoria se acercó a Mara como si hubiera estado esperando una oportunidad para imponerse. Tel Herrero nos dio prioridad y inspeccionó personalmente nuestro equipo. Dijo que su durabilidad aún es buena. Bien, recuerda que es importante, Era el cuerno de guerra. Orcos en el horizonte, señor. Se oyó el grito desde la almena. La guarnición cobró vida mientras las mujeres que no combatían, los ancianos y los niños entraban en el ayuntamiento para esconderse. La milicia entró en acción y ayudó a transportar virotes y flechas para nuestros defensores de largo alcance. Finalmente, la infantería, el corazón de nuestras fuerzas de combate, se colocó en la muralla con escudos y armas listas. Me volví hacia el clérigo y cambié las cosas basándome en su desempeño de ayer. Mara, ahora eres lo suficientemente fuerte como para defenderte sola. A la muralla norte. Pero Mara quiso decir antes de que la sujetara por ambos brazos y la mirara a los ojos. ¿Estás lista? Confía en mí. Y lo decía en serio. Era una experta. Cada muerte que conseguía la hacía mejor para la siguiente. Me giré hacia las demás y les di órdenes. Abadesa Dalila y Laura, ustedes dos moverán entre la muralla norte y la este. Victoria y Alison, ustedes dos moverán entre la muralla norte y la oeste. Yo me encargaré de la muralla sur y me desplazaré donde sea necesario. ¿Entendido? Los clérigos asintieron, sonreí y les saludé militarmente antes de subir las escaleras hasta lo alto de la muralla. Jenkins ya estaba allí cuando llegué y se encontró con la imponente presencia de orcos verdes. Los orcos, en mayor número que ayer, coreaban su grito de guerra habitual mientras emergían del bosque. Al ver a los defensores en las murallas, golpearon el suelo con más fuerza, se golpearon el pecho con más fuerza y nos gritaron en orco. A diferencia del grupo de ayer, esta fuerza orca llevaba muchas escaleras prefabricadas con ganchos de metal para sujetarse a nuestras murallas. Jenkins silbó con fuerza mientras le preguntaba: ¿Cuántos diría usted que hay ahí fuera, cabo? Al menos 6000, señor, respondió mi segundo al mando. Me giré para ver que el otro lado de la muralla, el que daba a la orilla del río, estaba despejado. El oeste también estaba despejado, al igual que el este. Parece que querían desafiar de nuevo el muro sur. ¿Cómo está nuestro campo de tiro? Pregunté. ¿Están listos, señor? Solo den la orden, respondió Jenkins mientras mantenía la vista fija en los atacantes que se acercaban. Se detuvieron fuera del alcance de nuestros ballesteros y nos gritaron algo. Entonces, el líder, un orco grande con una especie de cuenta de oración marrón alrededor del cuello, emergió de la fuerza atacante. Estaba sin camisa, como la mayoría de los orcos, pero en su mano sostenía una larga espada curva y una bandera atada a la espalda. Su cabello, el poco que tenía, estaba atado firmemente a su cuero cabelludo. Era un maestro de la espada, me di cuenta, uno de los tipos de guerreros más letales que tenía la horda. Caramba, eran una unidad de clase héroe en Warcraft 3. El maestro de la espada alzó su espada en el aire y rugió algo en orco. Lo que fuera, sin duda motivó a los orcos, porque al unísono, todos golpearon el suelo con los pies y gritaron al cielo en respuesta. ¿Qué crees que están diciendo? Preguntó Jenkins. Ya fuera en voz alta o en voz alta, no lo sabía. Jamás sabría si era por nerviosismo o por genuina curiosidad, porque el maestro de la espada nos apuntó con su enorme espada a dos manos y profirió el famoso grito de guerra orco. Loktar Orgar. Prepárense. Grité, y oí mis órdenes repetidas por los cabos a lo largo de la línea. Los orcos se abalanzaron sobre mi sector de la muralla, con escaleras en las manos y lanzas amartilladas.
Tuve que esperar hasta que el número máximo de orcos entrara en nuestra zona de combate. Invoqué a la luz para bendecir con fortaleza a tantos como fuera posible a mi alrededor, aumentando así su resistencia. Un rápido vistazo a las murallas me permitió ver que Mara y sus clérigos habían terminado de dar la misma bendición. Volví mi atención al orco y sonreí. Ahora. Grité justo cuando los orcos entraron en lo que se consideraba nuestro alcance máximo. Disparen. Rugió Jenkins mientras una lluvia de flechas y virotes de ballesta caía sobre ellos. Los orcos, algunos muertos al instante con afortunados disparos a la cabeza, mientras que otros se tambaleaban o tropezaban tras servir de blancos para los proyectiles. Los primeros en llegar al muro fueron los orcos delgados con lanzas en sus manos. Como atletas olímpicos de lanzamiento de jabalina, lanzaron sus lanzas contra mis defensores en el muro. Barrera. Grité mientras una cúpula dorada de luz envolvía mi sección del muro y debilitaba enormemente el ataque de los lanceros. Todas las lanzas que entraban en la translúcida cúpula dorada perdían su impulso lo suficiente como para que mis hombres pudieran desviarlas fácilmente. Traenei. Oí maldecir a los orcos y me concentré en mi sección del muro. Los orcos odiaban profundamente todo lo relacionado con los Draenei, y por eso usé un hechizo tan llamativo para llamar su atención. Sabía que podía defender mi sección del muro. Cuanto más usara mi magia de luz, mejor. Con mi habilidad personal adquirida, mejor lo haría. Mientras se centraran en mí, las otras paredes recibirían menos atención. Presión. Ahí vienen, muchachos. Gritó Jenkins mientras los orcos cambiaban un poco de táctica y colocaban a sus soldados rasos en la escalera. La masa y la fuerza bruta de los demás orcos los impulsaron hacia arriba para que pudieran caer sobre los defensores sin tener que hacer la mortal escalada. ¡Qué listos! Dije. Asentí, pero levanté la mano e invoqué un golpe más poderoso, un golpe sagrado, para disparar a la escalera más cercana. El golpe más poderoso partió la escalera por la mitad e hizo que los orcos cayeran sobre sus propias fuerzas. La cosa no terminó ahí, ya que rápidamente hice aparecer algunas escaleras más, pero eran demasiadas. Pronto, empezó a llover orcos verdes, y la lucha comenzó en serio. Una vez más, con la densa masa de cuerpos contra la muralla, reuní la luz y lancé estrella divina a mi izquierda y derecha. Confiaba en que cumpliría su cometido mientras me inclinaba hacia adelante con un hacha. Luego, con mi espada, golpeé al primer orco con un poderoso impacto y lo lancé contra la pared. Sin haber terminado, me giré y apunté a uno de los orcos que escalaban, y le propiné un golpe en la cara, seguido del rayo de un hechizo de fuego que lo prendió. El ataque de fuego sagrado era efectivo por dos razones. Era un golpe rápido que quemaba al enemigo, y lo seguía quemando durante unos segundos. Los desaté sin piedad contra enemigos con los que no luchaba directamente para darles ventaja a mis soldados, incluso mientras bloqueaba, apuñalaba y aplastaba a los orcos que se acercaban. Estaba en racha. Barrera. Grité de nuevo y la cúpula dorada apareció para amortiguar los ataques enemigos. Muchos orcos pensaron que tenían un golpe mortal contra mis hombres, pero descubrieron que mi habilidad defensiva había mermado su impulso. Lancé dos estrellas divinas más, una a mi izquierda y otra a mi derecha, para que mis hombres siguieran luchando con todas sus fuerzas. Mis soldados aprovecharon su renovada fuerza y la confusión de los orcos para acabar con ellos. Traenei. Rugió un orco ensangrentado con furia. Matar. Un orco al otro lado del muro se abalanzó sobre mis hombres, derribando incluso a un par. Extendí mi escudo y me preparé. Por alguna extraña razón, noté que sus ojos brillaban con un rojo sangre, señal de la famosa sed de sangre orca. Égida, dije mientras se estrellaba contra mí y se extrañó de que no me derribara. Quizás fue su último pensamiento cuando le corté la cabeza durante su confusión. Mi palabra de poder. Égida, sorprendentemente, no se rompió con el impacto. Supuse que no era Garona. Con mi escudo de luz aún activado, me adentré en un grupo de orcos más adelante para cortar, apuñalar, golpear y abrirme paso a golpes. Después, lancé un par de estrellas divinas por si acaso. Me permití un breve respiro, ya que mi resistencia y maná necesitaban unos segundos para recargarse tras haberlos usado con frecuencia durante una hora. Ir de pared en pared no era fácil. Un vistazo rápido me mostró que los hombres de otras partes de la pared, donde los ataques eran más leves, se apresuraban a reforzar mi flanco. Mara y sus hermanas también me observaban, inseguras de su papel, ya que los orcos aún no habían escalado por su lado. No tenían por qué preocuparse. Sabía que su momento llegaría pronto.
Después de que los orcos fueran detenidos por los defensores de la pared sur y sufrieran pérdidas terribles, a algún orco probablemente se le ocurriría la brillante idea de dispersarse y buscar un punto más débil para escalar. Orcos en la puerta norte. Orcos escalando por el este. Orcos atacando desde el oeste. Milicianos, ahora es nuestro momento. Gritó el miliciano Clemens, mi ayudante civil. Refuercen esas murallas. Sí. Respondió la milicia y se dividió en grupos más pequeños para reforzar las defensas de la muralla. Etins. Oí gritar a uno de los hombres. No podía ser. Esos tipos nunca se aliaban con la horda. Me abrí paso hasta esa sección de la muralla, matando orcos con la mano, castigo divino, fuego sagrado, golpe sagrado o incluso palabra de las sombras. Dolor cuando podía. Finalmente, vi a los Etins, que resultaron ser algo mucho peor. Un grupo de malditos ogros. Tenían madera gruesa que debían haber juntado para usarla como grandes escudos. En sus manos sostenían enormes martillos de piedra, apropiados para su tamaño, pero que se verían extraños en cualquier otra raza, incluidos los orcos. Haciendo uso de su fuerza descomunal, procedieron a golpear los muros de madera. El muro, que había resistido todo lo que los orcos le arrojaban, crujió bajo la fuerza bruta de estos grandes bastardos. ¡Mierda! Escupí mientras abría paso entre los orcos que se encontraban en el muro y gritaba hacia la almena. Levanté una barrera por si acaso. Lancé un golpe contra los escudos y, aunque causó daño, no los atravesó. Fuego sagrado creó un pequeño fuego, pero la madera no ardió. Sin embargo, tenía un as bajo la manga que desconocía. Sabía que penitencia era una habilidad de sacerdote de disciplina que se fijaba en un solo objetivo, pero estúpidamente, olvidé que mi habilidad especial, Anduin, me permitía disparar 5 orbes a la vez. Eso fueron 5 orbes por 6 andanadas. Eso fueron 30 orbes de luz sagrada en cuestión de segundos. Inundé mi cuerpo con la luz hasta sentir que iba a estallar, y luego apunté una mano hacia el grupo de ogros y lancé mi ataque. Los ogros no notaron nada extraño hasta que sus escudos se rompieron bajo mi constante bombardeo de penitencia. Entonces se oyó un grito de sorpresa, seguido de dolor y alaridos. Desaté un infierno sobre los ogros hasta que me sentí vacío y tuve que parar. Sentí que mi resistencia se recuperaba lentamente, mientras los hombres a mi lado me protegían con celo. Al recuperarme, vi que, de los 30 ogros que atacaban, solo 10 habían muerto. El resto estaban gravemente heridos. Se veían marcas de quemaduras y sangre goteando de sus cuerpos. Uno de los más heridos, levantó la vista para encontrar la fuente de su dolor y me miró fijamente. Puede que fuera el líder, ya que me señaló y gritó algo a los otros ogros que se estaban poniendo de pie lentamente. Extendí la mano y pronuncié una palabra. Muerte. El líder ogro se quedó quieto un instante antes de que, para sorpresa de su grupo, se desplomara muerto. ¿De Draenei?, preguntó uno de los ogros. Me giré hacia él y nos miramos fijamente a los ojos por un segundo antes de repetir la palabra. Muerte. Al igual que el primero, el ogro retrocedió tambaleándose antes de caer muerto. El resto de su maltrecho grupo contempló los cadáveres de sus congéneres antes de volver a mirarme con temor. Extendí la mano una vez más y salieron corriendo. Parecía no importarles atropellar orcos a su paso. Retrocedí tambaleándome y solté un gran suspiro de alivio. Eso me había agotado. Me sorprendió poder usar palabra de las sombras. Muerte, una habilidad que se usaba como remate contra oponentes muy debilitados, sin recurrir a la forma de sombra. Vaya, ¿quién lo diría? Exhalé. Mi atención, ya no centrada en los ogros, se extendió de nuevo, y vi que todos estaban demasiado ocupados como para haberme prestado atención. De verdad confiaban en mí para encargarme a ese grupo de ogros y menuda presión. Buen trabajo, señor. Gritó uno de los arqueros desde lo alto de la almena antes de cargar otra flecha contra el enemigo a lo lejos. Debido a que los ogros pisoteaban a los orcos, tuvieron que reorganizarse tras el ataque inesperado. Eso nos dio una pequeña tregua en la batalla, ya que la intensidad disminuyó. Quizás los ogros eran una parte importante del plan de los orcos. La tregua también me permitió pensar y, de un salto, examiné el resto de las posiciones. Busqué a Mara y a sus clérigos guerreros y vi que estaban luchando y ganando contra los orcos que habían logrado escalar su lado de las murallas. Sintiendo que mi resistencia estaba lo suficientemente llena, necesitaba revisar todos los flancos en busca de ogros por si acaso. Masacré a los orcos a mi paso mientras lanzaba curaciones que ayudaban a grupos de mis soldados. Eran hechizos sencillos como el pozo de luz, la oración de sanación, para curar grupos enteros, y mi favorito, nova sagrada.
Este último era una explosión de magia de luz que también servía como ataque. Golpeaba al enemigo y lo quemaba a la vez que proporcionaba a mis fuerzas una cantidad moderada de curación. Más importante aún, consumía poca resistencia. Cuando llegué al frente de Delilah y Laura, ambas tenían la situación bajo control. Les di unas palabras de ánimo después de ayudarlas a despejar la zona. Luego llegué a la sección de Mara y terminé luchando codo con ella. Nos cubrimos mutuamente y finalmente establecí el dominio en su lado del muro. Una vez más, me maravilló su mejora. Era una auténtica bestia, abriéndose paso a la fuerza con algunos de sus ataques ligeros a través de las defensas de los soldados rasos. Finalmente, llegué a donde estaban Victoria y Allison y noté que estaban cubiertas de salpicaduras de sangre verde, probablemente debido a su preferencia por las mazas. Ni siquiera lo notaron, demasiado ocupadas presumiendo de sus bajas, tuve que recordarles que esto era una batalla y no momento para alardear. Las dos se mostraron arrepentidas y retomaron sus tareas, curando a los soldados rasos que lo necesitaban y lanzando algún que otro golpe contra los orcos. «¿Buen viaje, señor?», preguntó Jenkins mientras empujaba otra escalera mientras yo me defendía del orco que estaba en la escalera contigua a la suya. Tomé la punta del escudo y se la clavé en la cara al orco, destrozándole la cabeza antes de lanzar una descarga de penitencia contra el siguiente. El daño fue considerable, pero nos dio un respiro. Vamos bien. Los milicianos están agotados, pero los soldados y los clérigos aún están listos, le dije. Vi aparecer al maestro de la espada de la nada, todo fuego y furia, mientras pateaba a los orcos y les gritaba algo a sus tropas. Lo que fuera que dijo pareció surtir efecto, pues los orcos volvieron a mirar la muralla como si fuera un trozo de carne. Prepárense todos. Aquí vienen otra vez. Advertí mientras los orcos cargaban contra la muralla con renovada fuerza. El asedio de hoy fue mucho más intenso que el de ayer, pero con el paso de las horas, los orcos ya no estaban tan exaltados como al principio. Arte. Lo tomé como una buena señal de que estábamos minando su moral, porque, a medida que el día transcurría y los muertos se acumulaban, se darían cuenta de que no podían tomar mi guarnición. Nosotros también sufrimos bajas, pero por cada uno de los nuestros caídos, sufríamos uno más. Un poco más, y se derrumbarían. Eso era algo que ambos bandos sabían. Sin embargo, en una batalla, la situación puede cambiar en un instante, independientemente de las precauciones que se tomen. Se oyó un crujido al otro lado de la guarnición, del lado de Mara, para ser exactos. Me giré justo a tiempo para ver una enorme sección del muro derrumbándose junto con el clérigo. Era el grupo de ogros supervivientes que habían huido antes. Me equivoqué. Pensé que, con su líder muerto, estarían sin rumbo y huirían del campo de batalla. Fue entonces cuando, detrás de ellos, apareció el maestro de la espada, quien, me di cuenta, nunca había participado directamente en la batalla. Lady Fordragón. Gritó Gavinrad horrorizado. La clériga había desaparecido. Loktar. Rugió mientras los orcos irrumpían por la puerta. Uruk. Sellad la brecha. Grité mientras saltaba del parapeto. Victoria. Allison. Conmigo. Corrí hacia la brecha con los milicianos exhaustos y maté rápidamente al primer orco que vi. Me sorprendió lo rápido que lo hice, pero su movimiento me parecía ahora más lento. Poco a poco se estaba convirtiendo en una escaramuza campal con la puerta derribada, mientras los defensores del muro tenían que resistir contra la horda que ahora inundaba el interior. Barrera. Lancé el hechizo primero para dar a mis soldados una capa de protección. Barrera. 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 Mi resistencia no estaba al máximo y, con 6 barreras que cubrían la primera línea de combate, sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, no podía hacerlo solo. Gavinrad. Señalé a los ogros con mi espada. Manténlos alejados de mí. Sí, Loktar. Gavinrad cargó con sus caballeros contra los ogros. A caballo, diría que un ogro tendría dificultades para luchar contra un caballero, pero en tierra, tenían ventaja de altura. Una vez más, la posición elevada era crucial. Atraje la luz hacia mí, sintiendo cómo se tensaba en mi cuerpo. Cuando ya no pude atraerla más, la solté. Un anillo de luz dorada surgió de mi cuerpo y barrió la zona. Al tocar a los defensores, los curó y les dio fuerza. Los orcos, sin embargo, resultaron gravemente heridos cuando la onda de luz los tocó. La magia vil dentro de sus cuerpos reaccionó negativamente a la luz y doblemente más cuando mi intención era hacerles daño. Traenei.
rugió el maestro de la espada mientras las llamas doradas de mi hechizo halo quemaban la energía vil de su piel. Gavinrad apartó a sus ogros, dejándolo completamente expuesto. Sin embargo, un maestro de la espada nunca estaba indefenso, pues sonrió con crueldad y adoptó una postura de ataque. Sus ojos depredadores brillaron al ver a Victoria y Alison flanqueándome, ambas emitiendo un suave resplandor dorado. Para el orco, debían de parecerse mucho a Vindicadoras Draenei con su armadura, escudo y maza. El maestro de la espada me dedicó una sonrisa cruel, todo dientes, y se dirigió sigilosamente hacia mí, incluso mientras los clérigos alzaban sus escudos, su recién formado instinto de batalla gritándoles que este no era un orco cualquiera. Señoritas, dije, fulminando con la mirada al maestro de la espada. Si pensaba que iba a combatirlo limpiamente, estaba equivocado. Acaben con él. Mientras primero, los tres alzamos las manos y 3 latigazos de luz dorada lo golpearon. Luego lo golpearon una y otra vez. El maestro de la espada, tomado por sorpresa, intentó protegerse de la ráfaga de golpes con su espada en alto. Sin embargo, mientras los otros 2 continuaban con sus golpes, yo cambié de estrategia. Castigo. El maestro de la espada rugió de dolor al sentir el poderoso hechizo. Debió sorprenderse cuando el golpe de Victoria y Alison fue amplificado por palabra sagrada. Castigo. Entonces invoqué fuego sagrado sobre él una y otra vez mientras los clérigos seguían golpeándolo con todas sus fuerzas. El maestro de la espada sangró lo suficiente como para soltar un rugido desafiante. ¡Muara! Matar. Cargó contra nosotros, resistiendo nuestros ataques y dispuesto a sufrir el dolor. Sin embargo, fue completamente sorprendido por la doble andanada de penitencia que provino de su derecha. La doble andanada de penitencia, de 8 orbes en total, rompió el impulso del maestro de la espada y lo derribó. Se recuperó rápidamente, pero no detuvimos nuestro ataque, lo que lo obligó a intentar defenderse. Dirigí mi mirada hacia el origen del ataque y me sorprendió ver a la abadesa Dalila y a Laura extendiendo la mano para lanzar otra andanada de penitencia. Ni siquiera sabía que la habían aprendido. Sus rostros estaban tensos por usar un hechizo tan avanzado. Claramente les estaba pasando factura. Sigan así. Grité mientras 5 sacerdotes se abalanzaban sobre el guerrero de élite. La lucha a nuestro alrededor se intensificó. Era como si los soldados de alguna manera presintieran que este era un momento decisivo. No se rindan. Aunque dije eso, Laura estaba, la primera en derrumbarse sobre ella de rodillas, exhausta. Un caballero de la hermandad se puso a su lado al instante para defenderla de los orcos que la atacaban. Alison fue la siguiente, cayendo de rodillas junto a mí. Finalmente, Victoria y Delilah se detuvieron al mismo tiempo, con la fe firme pero el cuerpo agotado. Los defensores de la guarnición pagaron un precio muy alto para protegernos de los ataques de los orcos. Algunos civiles llegaron incluso a sujetar la pierna de un soldado raso mientras otros milicianos apuñalaban al orco. Ahora solo quedábamos el maestro de la espada y yo. La interferencia de ambos bandos estaba controlada por nuestras respectivas fuerzas. Sangraba por todas partes y su carne estaba carbonizada. Ni siquiera su cabello se salvó, estaba completamente quemado. Sin embargo, al ver que solo estábamos él y yo, se rió y me invitó a un duelo. Tragué saliva con dificultad. Por suerte, aún me quedaban fuerzas. No había pantalla de estado ni nada, simplemente lo sentí. Puede que tuviera la luz, pero este era un maldito maestro de la espada. Esta iba a ser, probablemente, la pelea más dura de mi vida. Al menos, debería haberlo sido cuando algo surgió de entre los escombros, y apuñaló al maestro de la espada por la espalda. Una espada corta familiar apareció, del pecho del orco como un xenomorfo. Miró la espada, confundido, pero yo no. Mara estaba detrás de él, con un aspecto como si acabara de salir del baile de graduación de la película Carrie. Estaba maltrecha, ensangrentada y furiosa. Muere, bestia inmunda. Rugió, levantó su espada y partió la cabeza del maestro de la espada por la mitad. Al infierno contigo. Maldita sea. Pensé. Esa debe haber sido la forma más amable que he oído de decir que te jodan. No fui el único que vio lo que pasó. Los orcos lucharon con menos intensidad cuando finalmente se dieron cuenta de que su maestro de la espada estaba muerto. Gloria a Ventormenta. Gritó Mara con fervor. Debía de estar eufórica por la batalla, pues ignoró todo a su alrededor y alzó su espada al cielo. Los defensores, al ver esto e inspirados por su hazaña, se abalanzaron sobre los orcos desmoralizados en un frenesí que incluso me tomó por sorpresa.
La muerte de su maestro de espadas y líder, sumada a nuestro feroz ataque, fue lo que doblegó a la horda, numéricamente superior, que comenzó a retirarse por la brecha, poco acostumbrada a ser la que sufre la masacre. Miré a Mara, que se había desplomado sobre una rodilla al perder la adrenalina. Lo único que la impedía caer de bruces era su espada clavada en el suelo. Sorprendentemente, al verme, se le veían lágrimas contenidas brillando en los ojos. La furiosa guerrera clériga había desaparecido. En su lugar, parecía casi dócil y su hombro se encogía como si cargara con un peso abrumador. Lo siento, Callan, y fue mi culpa que lograran atravesar la muralla, dijo, con expresión de culpabilidad en el rostro, mientras bajaba la cabeza frente a mí. Los demás clérigos se acercaron para consolarla mientras el resto de los soldados restantes finalmente derrotaban a los invasores. Los orcos solo huyeron a corta distancia. Ambos bandos, atacante y defensor, estaban exhaustos. Muchos habían sacrificado sus vidas para defender la fortaleza, tanto civiles como militares. La muralla estaba ahora derribada y, sumado a la pérdida de la mitad de nuestros defensores, la próxima oleada de ataque, si llegaba, probablemente sería aún más sangrienta. Los supervivientes estaban cansados y resignados. Algunos se desplomaron donde estaban, demasiado cansados para moverse. En general, la situación parecía bastante sombría. Maldita sea. Saquen todos los cuerpos de entre los escombros ahora mismo, ordené. Algo dentro de mí se rompió. Todos los cadáveres que vean, tráiganlos a nuestra plaza principal. Ahora. Señor, Jenkins debió pensar que el dolor me había invadido. Dije ahora, Jenkins. Le gruñí, haciendo que el cabo retrocediera. Un momento después, ordenó a todos los hombres que ejecutaran mi orden. Señor Callan, los muertos deben descansar en paz, dijo la abadesa de Lila con suavidad. No expuestos así. Eso solo lastimaría a sus seres queridos. La ignoré mientras miraba fijamente al cielo, buscando lo que sabía que estaba allí. Está terminado, señor, informó Jenkins con tono vacilante. Bien, respondí mientras caminaba hacia el centro de los muertos. Era como algo sacado de un libro de historia, filas de cadáveres alineados. Miré al cielo una vez más y le hice un gesto obsceno. Vengan a por mí, imbéciles de bronce. La gente debió pensar que estaba desquiciado gritando al cielo de esa manera, pero no importaba. Solo importaba lo que sucediera después, mientras extendía mis brazos y reunía una cantidad de luz sin precedentes, más de la que jamás había intentado canalizar, probablemente incluso más que la de Anduin. Señor Callan. Oí decir a la abadesa con preocupación. Ella podía sentirlo. Todos podían. Callan. Oí preguntar a Mara, confundida, pues estaba seguro de que podía sentir la fuerte presencia de la luz. ¿Qué estás haciendo? La ignoré. Necesitaba concentrarme mientras recitaba mentalmente el largo canto. Una luz dorada comenzó a acumularse en mis manos, y un grueso círculo dorado, como un halo, se formó a mis pies, rebosante de poder. La luz se sentía por todas partes, incluso para los civiles, aunque no la entendieran. Incluso los orcos podían sentirla, pues yo podía oír sonidos. De sorpresa, se vislumbró más allá de la brecha en la pared. Dejé que la luz siguiera llenando el área mientras recitaba rápidamente en voz baja, y cuando me aseguré de que la presencia de la luz había cubierto todos los cuerpos, infundí todo ese poder en ellos. Fue cegador, aún más para mí debido a mi cercanía, ver cientos de brillantes pilares de luz dorada aparecer repentinamente a nuestro alrededor. Sin embargo, eso no fue lo único que sucedió, ya que los cadáveres en el suelo también fueron elevados dentro de estos pilares. Dentro de estos intensos rayos de luz, las heridas que les habían infligido se deshicieron como si el tiempo retrocediera para ellos. Se oyeron jadeos de sorpresa por todas partes, o tal vez de horror. Era difícil saberlo. Demasiado pronto, los pilares de luz dorada se desvanecieron con un último destello, revelando un grupo de personas confundidas pero vivas. Se tambaleaban, algunos cayendo de rodillas mientras otros jadeaban como si tomaran su primer respiro. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Las murallas, la brecha. Imposible. Charles, estabas muerto. Estás vivo. ¿Cómo? Y muchas otras preguntas similares surgieron. No tardaron en volverse para mirarme. Las miradas del grupo de clérigos eran especialmente fervientes. Bueno, el secreto ha salido a la luz. Callan, ¿qué hiciste? La voz de Mara, que antes había sido tan desesperada, ahora estaba llena de asombro. ¿Cómo? ¿Este milagro? ¿Cómo? Decidí no responderle y, en cambio, me deleité con los gritos de alegría de la gente.
A pesar de eso, noté que quedaban varias docenas de muertos. Tarareando suavemente, cerré los ojos, pero aún no había terminado. Los que había revivido eran débiles, vulnerables y presa fácil para los orcos si el bronce llegaba a mí primero, así que, levanté la vista al cielo una vez más y le pedí a la luz que me ayudara. Una vez más, recé a la luz pidiendo salvación. Callan, el tono de Mara era inseguro pero suave, como si no supiera cómo dirigirse a mí. No tenía tiempo para charlar. Esto requería concentración. A diferencia de Asvale, esta vez fue mucho más fácil, ya que la familiar luz descendió sobre mi mano y se elevó en una enorme cúpula dorada que cubrió toda la guarnición. Por la santa luz. Oí la incredulidad de Delilah. Yo estoy curado. Mis heridas. Ya no estoy cansado. Continué con la oración tanto como pude hasta que vi a todos los recién resucitados ponerse de pie, y entonces y solo entonces la solté. Sentí que pasaba de fuerte a débil en el momento en que la luz me abandonó y habría caído sobre mi rostro si Victoria no me hubiera sujetado de inmediato. No te preocupes, Callan, yo te tengo, me dijo Victoria con dulzura. Había algo más en su tono que no lograba identificar. Fue entonces cuando recordé que la razón por la que Mara y ella me buscaban era por mi uso de la palabra sagrada. Salvación. Bueno, ahora lo saben, pero aún no había terminado. Me puse de pie apoyándome en mi espada y me obligué a mantenerme erguido con orgullo. Todos los soldados me miraban mientras apuntaba la espada hacia el hueco donde unos orcos aturdidos se encontraban a poca distancia. Acabad con ellos. Por Ventormenta. Un fervor bélico invadió a los soldados, que salieron en tropel del hueco y se lanzaron contra los orcos. Completamente exhausto, me desplomé a pesar de la ayuda del clérigo y levanté la cabeza para observar cómo los soldados cargaban contra el grupo de orcos desmoralizados. Creo que fue la primera vez que escuché los gritos de desesperación de los orcos. El pantano negro. Era un camino ancho, llano y lo suficientemente amplio como para que un ejército pudiera transitar. Desconocían el motivo hasta que se toparon con el antiguo campamento del ejército humano. Durotan recordó que había árboles a lo largo del camino y confirmó que, en efecto, era nuevo y probablemente obra de los humanos. Muchos jefes orcos agradecieron burlonamente a los humanos por haberles abierto el camino a la gloria. Al fin y al cabo, según sus mapas, el sendero despejado conducía a las tierras humanas. Muchos supusieron, entre risas, que los humanos habían visto el poderío de la horda y habían huido como cobardes ante ellos. Cuando llevaban medio día recorriendo el camino recién abierto, se reportaron ataques de grupos de asalto contra sus fuerzas más retaguardias. Los atacantes atacaron con fuerza y rapidez, quemando suministros y masacrando a muchos peones y soldados rasos antes de marcharse sin oposición. Los exploradores que debían advertirles nunca regresaron y probablemente murieron. Blackhand furioso, ordenó a 10.000 exploradores con soldados rasos que persiguieran a estos rezagados y le trajeran sus cabezas. Al día siguiente, los 100 orcos supervivientes que habían huido cobardemente informaron de que el ejército humano no se había retirado, sino que los había seguido. Los 10.000 guerreros orcos fueron rodeados y aniquilados por los humanos, numéricamente superiores. Los supervivientes fueron ejecutados por su incompetencia y Blackhand, en un giro sorprendente, detuvo la marcha para perseguir al ejército humano. Durotan se encontraba ahora en combate. Durotan, junto con sus lobos de hielo, se encontraba cazando a una presa muy tenaz. La presa era un humano a caballo con un familiar escudo de león, el mismo que había humillado a Mano Negra. En numerosas ocasiones, los guerreros humanos a caballo y los jinetes lobos de hielo de Durotan se enfrentaron, y en cada ocasión, los ahuyentaron, pero no sin antes infligirles terribles pérdidas a sus lobos y jinetes. Durotan entró en la tienda del jefe de guerra, exhausto tras el último enfrentamiento con los humanos. Habían perdido otros 500 jinetes lobo ese día, y la misma cantidad de lobos. Los guerreros humanos a caballo sufrieron menos y lucharon hasta el final, sin rendirse como otros lo habían hecho antes. Aunque a Durotan le costaba admitirlo, comenzaba a respetar, a regañadientes, su espíritu guerrero. Sin embargo, la persecución finalmente terminaría cuando avistó el campamento principal de los humanos, y la horda estaba ahora fuera del alcance visual de sus enemigos. Con estos pensamientos, el jefe entró. Lo primero que Durotan notó fue a Gul'dan y Blackhand, los dos de pie, cerca el uno del otro, hablando en voz baja. El primero se detuvo al ver entrar al líder de los lobos gélidos. Ah, el poderoso Durotan, saludó Gul'dan con esa arrogancia que siempre le ponía los pelos de punta al jefe de los lobos gélidos. Te han vuelto a eludir, según he oído.
Algunos de los otros jefes de clan presentes dirigieron su atención a Durotan y lo miraron con desdén. Su reciente racha de derrotas contra los guerreros montados de los humanos hacía que los demás dudaran de sus habilidades. Los reto a que lo hagan mejor, exclamó Domamer en defensa de su amigo. Miró fijamente a los jefes que habían menospreciado a Durotan. Si no fuera por Durotan, esos caballeros suyos habrían causado mucho más daño a nuestras fuerzas. Durotan asintió agradecido a su amigo. Sus jinetes son tan buenos como cualquiera de mis jinetes lobo. Si es así, ¿por qué siguen eludiéndote? Preguntó Cho'Gath, el extraño ogro, con una cabeza, pero al instante respondió con otra. Son mejores que Durotan. Durotan es más débil. Durotan se erizó y buscó su hacha cuando Blackhand golpeó el suelo con su enorme martillo de guerra. Basta. El jefe de guerra se giró para mirar a cada uno de los orcos presentes. A pesar del fracaso de Durotan, ahora los tenemos acorralados y los aplastaremos aquí mismo. Loktar. Rugieron muchos orcos, golpeándose el pecho. No los subestimes, advirtió Durotan, y vio cómo Blackhand lo miraba fijamente con sus ojos rojos. Explícate, Durotan, exigió Blackhand. Quieren luchar contra nosotros aquí, incluso traernos hasta aquí. Eso significa que nos han tendido una trampa. Durotan tuvo que alzar la vista hacia el orco más alto. Todo cazador experimentado sabe que una presa acorralada luchará con más fuerza. Para sorpresa de Durotan, Blackhand pareció considerar su consejo cuando se oyó un fuerte golpe. ¿Qué es ese ruido? Preguntó Gul'dan, pero las fosas nasales de Blackhand y los demás jefes se dilataron y exhalaron ruidosamente. Blackhand fue el primero en salir de la tienda, seguido por los demás. Cuando los líderes de la horda salieron, el fuerte golpe se intensificó. Durotan pudo ver que la mayoría de los orcos que lo oyeron miraban en una sola dirección: la posición de los humanos. Síganme, ordenó Blackhand mientras llamaba a su lobo y cabalgaba hacia los humanos, observando que habían fortificado fuertemente su posición. Permaneció a la sombra de los árboles, pero no era su fortificación lo que le interesaba. Lo que le interesaba era lo que estaban haciendo. El humano con armadura negra que los había quebrado durante el asedio estaba al frente de su ejército, ondeando una bandera azul y dorada con una bestia familiar. Detrás de él se encontraban los guerreros humanos, decenas de miles, golpeando sus escudos al unísono. El sonido de miles de escudos resonando por toda la zona. Cualquier guerrero que se preciara sabía lo que los humanos estaban haciendo. Estaban desafiando a la horda. Pronto, la zona se llenó de guerreros orcos que respondieron con rugidos, pero los golpes de escudo de los humanos seguían resonando con más fuerza. «Preparen a la horda», rugió Blackhand. Su sed de sangre corría por sus venas. «Atacaremos al amanecer». El líder de los otros orcos rugió en señal de aprobación mientras comenzaban los preparativos para la batalla de mañana. Gul'dan presenció todo esto y esperó a que la mayoría de los líderes se marcharan antes de acercarse a Blackhand. «Tendré a mi consejo de las sombras listo para debilitarlos, jefe de guerra», dijo Gul'dan con una sonrisa cruel, pero se detuvo al ver que Blackhand lo miraba fijamente. «No harás tal cosa», gruñó Blackhand mientras se acercaba a Gul'dan y se cernía sobre él. «Un desafío de guerrero merece una respuesta de guerrero». El rostro de Gul'dan se llenó de ira antes de bajar la cabeza. «Como usted diga, jefe de guerra». Blackhand le lanzó a Gul'dan una última mirada antes de resoplar y marcharse. Ahora, solo quedaban Gul'dan y Durotan. Los ojos de Durotan estaban fijos en el guerrero del escudo del león. Mañana, se enfrentarían. Finalmente descubrirán quién era realmente el mejor de los dos. «Ah, ese», dijo Gul'dan aún sorprendido Durotan. «Es su guerrero más famoso, ¿sabes?» «Bien», dijo Durotan con sinceridad. «Su muerte traerá mucho honor a quien lo mate. También fue su hijo a quien conociste en el bosque, el que usa la magia de los Draenei». Gul'dan se giró para ver la expresión de Durotan. Sabía que el líder de los lobos gélidos simpatizaba con los Draenei y que a menudo se regocijaba al restregarles sus muertes en la cara. Durotan no se dignó a responder al repugnante brujo. «Es apropiado que padre e hijo mueran con pocos días de diferencia». Gul'dan soltó una risita. «Creí que tu asesina había fallado en su misión», le recordó Durotan al brujo, ya que Garona había sido vista en compañía de humanos por su grupo de asalto. Gul'dan tuvo que explicar lo sucedido y se convirtió en el hazmerreír de la horda durante un tiempo. Durotan no pudo estar más satisfecho de que se burlaran de Gul'dan. A juzgar por la expresión amarga del brujo, aún no había superado su pérdida. «Fui un tonto al enviar a un asesino tras una maga», confesó Gul'dan antes de que su sonrisa se volviera cruel.
He enviado a un miembro apropiado del Consejo de las Sombras con las fuerzas de Kargat. La mancha Draenei será eliminada pronto. Bien. Durotan apretó la mandíbula al recordar el destino de la Draenei. Esperemos que no te fallen de nuevo esta vez. Después de todo, lo has hecho muchas veces. Durotan se dio la vuelta y regresó. No vio a Gul'dan levantar una mano y señalarle la espalda. Sin embargo, este último bajó lentamente la mano, pues Durotan y sus lobos gélidos aún tenían utilidad. Pronto, Durotan, la horda ya no necesitará a tus lobos gélidos y entonces Gul'dan negó con la cabeza y regresó a sus filas mientras el desafío del humano resonaba al caer la noche. Continuará y